después de mucho tiempo logré retomar un poquito de a poco mis hábitos de lectura que hace muchísimo tiempo yo tenía de alguna forma olvidados, porque no es fácil con toda la tecnología agarrar un libro. Pero me encontré con un libro que lo había adquirido hace mucho tiempo, y es este, que es una serie de relatos que se hace en el contexto de un bar del cual no se puede salir. Y me llamó mucho la atención, y en esta lectura matutina que tuve, y se titula Los Justicieros. Hace muchos años se fundó en la ciudad de Buenos Aires, no sin formalidades de estatuto y juramento, la Sociedad de los Reventadores, una patota de espectadores teatrales cuya finalidad era hostilizar al género chico español. Los principios en nombre de los cuales procedían eran ciertamente dos. El primero, un disgusto artístico ante las obras precitadas, y el segundo, un resentimiento de criollo desplazado. Los reventadores asistían a las salas teatrales a veces hasta en número de 100. Pagaban la entrada para que los eventuales gestos de rechazo formaran parte de la protesta permitida al espectador defraudado. Debe señalarse que la indignación no surgía de las torpezas artísticas que iban observando, sino que éstas eran la señal para estallar unos enconos que ya traían de su casa. Los procedimientos eran los usuales para arruinar una función: silbidos, abucheos, frases de reprobación, rimas con la última palabra de cada parlamento y, en los casos más graves, estallido de petardos, invasión del escenario, desalojo de los actores y destrucción de las instalaciones. Con los años, la sociedad fue decayendo, o acaso el género chico español fue mejorando, y en 1910 eran un recuerdo. Pero mucho después iba a surgir otra cofradía más rigurosa que la anterior y más secreta. Hablo de los Justicieros de las Tablas. Se ha dicho repetidamente que este grupo fue una de las tantas consecuencias de una patología clásica de los espectadores teatrales: la confusión entre lo ficticio y lo real. Sin embargo, ha venido a saberse que el jefe secreto de aquellos conjurados era nada menos que Enrique Argenti, el enloquecido director de barracas. Los justicieros se precipitaban al escenario cada vez que se producía un acto de maldad o de bajeza, en la obra obviamente. Por regla general, trataban de impedir los crímenes y las traiciones. Muchas veces revelaban al personaje cuya muerte se tramaba lo que habían planeado los conspiradores en la escena anterior. Cuando no podían impedir los actos viles, se conformaban con castigar a los responsables. Pero hay un detalle singularísimo: durante sus invasiones ejercían una impecable conducta teatral. Es decir, se conducían como actores, con impostaciones y movimientos de notable academicismo. Para evitar ser reconocidos, iban enmascarados o disfrazados. Algunos historiadores, desconociendo la participación de Enrique Argenti, tenían sin embargo la vaga intuición de que la hermandad estaba integrada por actores enfurecidos por la falta de reconocimiento. Otros han hablado de empresarios inescrupulosos que enviaban justicieros para hacer fracasar las obras de la competencia. Actores o no, la violencia era casi inevitable. Los fratricidas eran especialmente castigados. Críticos memoriosos han conservado este fragmento de Hamlet. El rey Claudio, asesino de su hermano, está planeando la muerte de su sobrino. Y hay un pequeño parlamento ya claramente con la intervención teatral que hacían esta suerte de patota que se dedicaba a intervenir las obras teatrales. El actor, en este caso el personaje de Claudio en la obra de Hamlet, dice: «Dale, Inglaterra, a Hamlet pronta muerte. Mientras no sepa que está dado el golpe, por bien que me tratare la fortuna, no hallaré paz ni dicha en parte alguna». Y ahí saltaba la intervención de Enrique Argenti, que decía: «Qué dicha ni qué paz, juna gran 7. Ahora Hamlet rumbo a su fin se embarca, detén a tus sicarios, vamos vete, o a la primera patada en el juanete vas a volar por toda Dinamarca». A Otelo llegaron a conversarlo durante media hora para hacerle entender que Desdémona no lo engañaba. A Segismundo lo durmieron de una piña
para aplacar a Antígona, Argenti representó el papel del finado Polínices regresando de la muerte. Por temor a estas invasiones, muchos directores modificaban los diálogos y aún los argumentos para evitar cualquier infracción a la más estricta moral. Pero con el tiempo, los principios éticos del grupo fueron resquebrajando. Se dice que algunas veces los justicieros invadían el escenario solo para sacar ventajas personales. En 1951, Enrique Argenti se coló en la cama de Julieta. En ese mismo año atropellaron a las bailarinas de las revistas Estos churros son porteños. También se robaron unos jarrones egipcios de la escenografía de Antonio y Cleopatra. En el momento de su apogeo, el público festejaba las apariciones de los justicieros con impresionantes ovaciones. Pero este éxito generó una verdadera calamidad artística. Ciertos empresarios voraces prepararon falsos justicieros que, siguiendo un libreto, interrumpían las escenas. Estas intervenciones eran anunciadas en el programa para atraer a los espectadores. A partir de entonces, resultó difícil distinguir entre los justicieros originales y sus mezquinos imitadores. Allá por 1955 apareció un segundo grupo con fines opuestos. Se llamaron a sí mismos los guardaespaldas del autor. Asistían a los teatros para garantizar el cumplimiento del plan original de cada obra y solo se movilizaban ante la eventual aparición de los hombres de Argenti. En tales casos, subían también ellos al escenario y empezaban las controversias verbales, los empujones y los sillazos. Cada obra era entonces un campo de batalla entre la ortodoxia y la heterodoxia, entre los que querían que Edipo se acostara con su madre y los que querían impedirlo a toda costa. Algunos se entusiasmaron con estos sucesos y declararon que nacía una nueva dramaturgia. Muy pronto se comprendió que este nuevo teatro no era otra cosa que el teatro de siempre, ya que toda obra es un encontronazo entre seres que tratan de hacer prevalecer sus deseos. Los justicieros y los guardaespaldas se aniquilaron en su propia redundancia. Su declive fue lento. Las invasiones del escenario se volvieron esporádicas, el alto precio de las entradas redujo su número y un público mayoritariamente conformista los fue aplacando a fuerza de chistidos. Hoy, ya domesticadas las muchedumbres burguesas por la vasta acción homogeneizante de la televisión, nadie se indigna ante las bajezas artísticas. Los reventadores, los justicieros y aún los guardaespaldas han desaparecido de los teatros. De Enrique Argenti no se tenían noticias, pero la otra noche, a la hora en que estaba a punto de terminar la telenovela más exitosa, mientras los vecinos obedientes de la ciudad aceptaban pasivamente un casamiento imperdonable, se oyó una voz que resonaba desde algún patio. «Hijos de puta, despierten, el arte es grande y la vida es breve, apaguen el televisor y salgan a la calle a vivir, que nos estamos muriendo». Me viene a la mente como una cósmico suerte de pantalla de recuerdos inmediatos, una escena que vivimos en un concierto que se hizo en la ciudad de Asunción, en la década, digo bien, del año 2000. Área 69 iba a subir al escenario cuando eso no había un movimiento mainstream cósmico, si se puede decir de alguna forma, acá en Paraguay. Y las bandas hacían el aguante solamente en este tipo de conciertos. Entiéndase que antes no habían grandes conciertos como Asunciónico, como el Cosquín Rock. Antes eran conciertos que se hacían a puro pulmón, como quien dice. El punto fue que cuando esta gente subió, para mí personalmente iba a ser la segunda o tercera vez que veía en el escenario. En algún episodio voy a contar la primera vez que me tocó ver a esta banda en particular. Fue algo muy anecdótico quizás. Al momento de subir esta banda al escenario, comenzaron los abucheos de un sector del público, que se hacían ver a sí mismo como punkis radicales, surgidos quizás de la estirpe más pura del punk rock local, siendo que no había muchos exponentes del punk rock en esa época todavía. Sí habían bandas que querían tocar, sí habían muchas bandas que querían divertirse, y eso se sentía en los eventos. Cuestión que luego de este abucheo hubo un cierto sector del público, minoritario por cierto, que se unió para hacer levemente más fuerte
la intensidad de los abucheos. Por suerte eso no trascendió, la banda pudo dar todo su show, fue mayoritario el público que se decidió a escuchar y a darle una oportunidad a la banda quizás, y no a hacerle caso a ese grupo minoritario de personas que estaba haciendo una suerte de activismo en contra de esta banda que subía al escenario. Eso se repitió varias veces, y no solamente con esa banda sino con varias, tanto así que se creó una corriente paralela a estos eventos, los cuales hoy hacen notoria diferencia entre los eventos under y los eventos comerciales, si se puede decir de alguna forma. Andy les manda saludos, hasta la próxima.